Ah, Muy bien. Bueno, vamos a pincelear algunas puntas del camino de la contemplación. Eh, Alimentarnos en la certeza del camino de la permanencia. Es un camino de permanencia. La permanencia contemplativa, que es un regalo, y es un regalo que se da en la mutua permanencia de dos que permanecen. Tenemos una sola certeza en la contemplación. La certeza es, Él permanece. De nosotros tenemos constancia, podemos constatar de múltiples maneras que no permanecemos, o que permanecemos poco, o que permanecemos a medias. Somos impermanentes. Es nuestra naturaleza. Cuanto menos luchemos con esa naturaleza y más le demos aceptación a esa naturaleza impermanente, más podemos anclar nuestra orientación contemplativa en Él permanece. Nada ni nadie puede sustituir, opacar, nublar esta certeza. Él permanece. E inmediatamente, cuando desde nuestro ser consciente nos entregamos a su permanencia, se abre el horizonte de nuestra vida y se abre al infinito, porque la permanencia de Dios con nosotros es infinita. No está condicionada su permanencia a nuestros propósitos, a nuestras fidelidades, a nuestra lealtad, a nuestro esfuerzo. Por eso, el pulmón de la fuerza contemplativa no está en el aguante, no está en los logros, lo decimos siempre de mil maneras, no se trata de lo que acumulamos. Acumulamos horas, acumulamos sentadas, acumulamos experiencias. La necesidad de acumular, que deriva del impulso íntimo, un impulso de nuestra naturaleza humana, que es adquisitivo, lo que en la escolástica se traducía como la avaricia, lo llevamos naturalmente, casi naturalmente, a nuestra expectativa inconsciente en la contemplación, y es adquirir y acumular experiencias. Por eso, esta es la fuente de nuestras frustraciones, porque como el impulso inconsciente de adquirir, de lograr y de acumular, barra avaricia, forma parte de nuestra naturaleza, lo llevamos al camino de la contemplación. Pero es la apertura consciente a la certeza de que Él permanece lo que desmonta y desgasta progresivamente la energía de la pretensión de acumular. No tendrán, no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla los corroe. Acumulen tesoros en el cielo, no es en el más allá, el cielo es Él mismo. Acumulen tesoros en el que permanece de una manera insoslayable con ustedes. Y este es el fundamento del principio, del medio y del fin de la vida contemplativa, suponiendo que haya un fin. En realidad es infinito el fin. Pero todos somos principiantes, lo decimos siempre, y siempre nos estamos poniendo en camino, volviendo a la memoria de caminantes.
y no de anidantes, peregrinos. Qué maravilla sentirnos peregrinos, peregrinos, peregrinos caminantes. Y la peregrinación, el ser caminante, se alimenta. En el camino necesitas alimento. El alimento del camino es la permanencia. La permanencia dinámica. Dios permanece de una manera dinámica porque su ser es dinámico, su amor es dinámico y además es creativo. Tan creativo que su permanencia, que lejos de ser estática, como si fuera un algo, una cosa o un objeto, su permanencia es la permanencia como si fuera el respirar continuo de su presencia en nosotros. La permanencia es que Dios respira y no deja de respirar. Es decir, el aliento vital, la ruaj de Dios, es más real que nuestra propia respiración. Imagínate cuando estás presente a la respiración, lo real que eso significa para la conciencia. El camino de la atención consciente a la respiración, que tanto enfatizamos en la contemplación, es todavía, si ustedes quieren, en niveles de realidad, menos real que el respirar de Dios, que es su ruaj, ¿no? La ruaj, lo femenino de Dios. La Espíritu Santo, como podríamos llamarle en nosotros. Cuando de golpe, nuestra vida descansa por puro regalo en esa certeza de la permanencia, se abren todos los horizontes de la vida humana a una belleza indescriptible. Y por eso no nos vamos a cansar de repetirnos. La repetición en los caminos de sabiduría es la regla madre. Es la regla madre de la sabiduría. La repetición no es el automatismo. La repetición de la regla fundamental de estar volviendo una y otra vez a la permanencia que nos sostiene, no a nuestros intentos de permanencia, que ya sabemos y nos hacemos expertos en que somos impermanentes. Y la regla es: no te ocupes de los pensamientos. No te ocupes del remolino del pensar, porque ocuparte del remolino del pensar, como del remolino emocional, que no significan que sean cosas negativas ni malas, ni que haya que eliminar de nuestra vida. No es la eliminación de, sino no me ocupo de ellos, es no me ocupo del problema, porque siempre el movimiento del remolino del pensar o del remolino emocional siempre señalan a un problema. Y el camino contemplativo no es la espiritualidad de resolver el problema. En nuestro inconsciente, cada vez que buscamos un camino espiritual y nos entregamos al trato con Dios con toda la sinceridad posible que podemos sostener, de lo que no nos podemos desprender es que en algún lugar inconsciente buscamos la solución a un algo. Entonces, la espiritualidad, Dios, tiene que ser la solución a alguno de nuestros problemas existenciales, al dolor que me atraviesa, entonces a la encrucijada en la que estoy, a la oscuridad que tengo, a la cantidad de problemas que son reales y que no desatendemos, pero no nos ocupamos de ellos en la orientación contemplativa, porque ocuparnos de ellos es desocuparnos de la única ocupación que requiere la regla básica de la contemplación, que es: ocúpate de aquel que permanece en vos. ¿Cuál es la ocupación del contemplativo, de la contemplativa, digamos? Que al final todos lo somos, simplemente por ser humanos.
La ocupación es me ocupo de tu permanencia, me ocupo de ti. Todas las parábolas del Evangelio llamadas escatológicas, de que el siervo fiel o la contraposición de siervo fiel a siervo infiel, o el siervo prudente al siervo imprudente, es que el prudente y el fiel es el que se ocupa de las cosas de su Señor. Y entonces cuando llega de improviso lo encuentra ocupado. Cuando llega de improviso, si de golpe estoy ocupado en otras cosas, no me encuentra. La ocupación maravillosa, por eso estamos llamados a resolver con la contemplación el gran problema de la desocupación humana, que es ¿de qué te ocupás en la vida? Ser gente ocupada, no preocupada. La preocupación es mental, es estar en el remolino emocional. La ocupación es amorosa y amante. Ni siquiera me preocupo de resolver el problema de mi perfección, de mi vida virtuosa, de mi vida más santa, a ver, más santa, más perfecta, más alta, más elevada. Son preocupaciones inconsistentes que nos preocupan, pero nos sacan de la ocupación esencial de los amantes. Y si nos pasamos la vida y las prácticas contemplativas en ocuparnos de resolver algún problema, incluso problemas espirituales, como por ejemplo, ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Si yo me la paso en la contemplación tratando de resolver el problema de la voluntad de Dios en mi vida, o qué quiere Dios de mi vida, voy a estar ocupándome de la energía del problema y no del centro. Estoy en la añadidura y no en el reino. El llamado esencial del Evangelio es: entrégate al reino y lo demás se te dará por añadidura. Las añadiduras es todo lo precontemplativo. El reino es Él. Ocúpate de Él. Y no te ocupes de pensar en Él. Ocúpate de Él. No te ocupes de sentir algo de Él. Ocúpate de Él, que es más que lo que sientes y piensas de Él. Y entonces se empieza a inaugurar en el camino de quien se entrega a lo contemplativo el camino de que se realice en mí mi vocación esencial, que digamos, entre comillas, es el único problema que tengo que resolver. En realidad no es un problema, es una llamada. Pero si hay que resolver un problema, es el único problema de la vida humana, que es de quién sos, a quién te entregás, a quién perteneces, cuál es tu casa y tu identidad. Es el único problema. Por eso la contemplación es el camino esencial que no resuelve problemas. A veces se hacen más evidentes, justamente como parte de la luz fulgurante de la permanencia contemplativa, se me hacen más evidentes mi propio drama, lo incompleto, la propia herida. Pero eso no es un problema, es una evidencia de la luz y de la permanencia. Por eso el contemplativo, lejos de ser cada vez más impecable y una especie de camino angelical, es cada vez más consciente de todo lo que lo habita, pero no se ocupa de resolver. De lo que se trata es de esa orientación que nos permite estar en camino de resolver el único problema de la vida, es si soy matrimonio o no soy matrimonio, porque el llamado contemplativo es el llamado al matrimonio. Porque la vida humana es una vida llamada a vivirse en matrimonio. Sugiero así como 3 lecturas, por si a alguien le interesa, para que fuera del ámbito contemplativo, cuando
todo es contemplativo en la vida, pero quien quiera rumiar y profundizar desde la lectura, Matrimonio de Oriente y Occidente de B. de Griffiths, Otra mirada sobre el hombre de Maurice Sundel. Por supuesto que las poesías de San Juan de la Cruz, que señalan todo el itinerario de la vida humana al matrimonio. Y de Luce López Baralt, La cima del éxtasis, donde ella describe en ese libro, esta gran mujer dominicana, que tiene una experiencia, justamente se le regala esa experiencia de la unión transformante, de la unión matrimonial, en una vida muy ordinaria, como acontece todo lo espiritual, en su vida también de familia, matrimonial, en su vida profesional, una doctora en literatura que se dedica a la enseñanza y que tiene una vida común, y describe en todo ese libro la experiencia que se le dio del matrimonio con Dios. El fin es el matrimonio. Y lo matrimoniado es entender la trama de la vida como una nupcialidad, como una nupcialidad. Las nupcias son el anticipo de una vida completa, nupcializada. Supone también la alegría completa. La alegría no es completa sin matrimonio. Y por eso los maestros, los místicos, nos hablarán del fin del camino contemplativo, que es el matrimonio espiritual. Muchísimo habría que decir sobre qué se trata eso, pero que podamos entrever que por ahí va el camino. Y el único problema a resolver es este, que ni siquiera es un problema, sino que es una llamada, ¿no? Y terminando con esta referencia a Luce López Baralt, de la cual su acompañante, que la acompañó en su proceso, Ernesto Cardenal, la definió como la mística del júbilo. Porque lejos de que los caminos contemplativos o espirituales conduzcan a una especie de lúgubre estado de no sabemos qué sufrimientos que sean necesarios para la vida espiritual, o acumulación también de sufrimientos meritorios para merecer grandes estados espirituales, es el despojo a través del júbilo del sufrimiento que incluso pudimos haber bautizado de necesario. Hay un momento, es que es el fin del sufrimiento, no para instalarse en un happy de vida sin sufrimiento, sin dolor, sino en el júbilo del amor, la mística del júbilo. Por suerte, hay gentes que nos lo recuerdan con la experiencia de su propia vida. Místicas del júbilo. Es uno de los grandes frutos de la permanencia. Aunque la mayor parte de nuestro tiempo material de permanencia sea no ver, no entender, no saber, no poder, oscuridad y vacío, el júbilo es su gran fruto, porque es el júbilo que conocen los matrimoniados, anticipo de la eternidad. Bueno, hasta aquí unas poquitas pinceladas y